vamos a ver ahora las superficies limitadoras de obstáculos para el despegue, que es la superficie de ascenso en el despegue. Aquí tenemos la normativa española del Real Decreto 584, también pues por letras, y pues distancia hasta el borde interior al extremo de pista, que es pues la distancia de la franja. Esto si no existe zona libre de obstáculos, si no empieza al final de la zona libre de obstáculos, y luego pistas principales de despegue, lo que es la longitud del borde interior, el ancho del principio, 180 metros, 80 y 60, y aquí otras pistas. Aquí tenemos que si no son principales se puede bajar a 150 metros, y luego las divergencias a cada lado, 12,5, que son, os recuerdo, desde el ancho que hay, cómo se va abriendo a cada lado por cada 100 metros, ¿vale? Luego la anchura final para los dos tipos de pistas, que 2 en el caso de que el despegue, en vez de ser recto, tenga más divergencia de 15 grados, o sea, si el despegue en vez de ser así está definido que se va hacia un lado más de 15 grados, en vez de 1200 metros serán 1800. Bien, si hay que hacer maniobras en instrumental o hay vuelo visual nocturno. Bien, y luego tenemos aquí, vamos a ver, la longitud de pistas principales del despegue y la pendiente. Fijaos que cuanto más pequeña, pues más pendiente, porque menos protegida tiene que estar. Vamos a ver lo mismo en el anexo 14, aquí lo tenéis 60, 80, 180, la separación 30, 60, 60, las divergencias de 10, la anchura final, lo mismo 1200 o 1800, y la longitud en cada caso con su pendiente, ¿vale? Que aquí se dice que se vean 4,224 y 4,226, habría que ir a ver si hay alguna matización. Podemos verla aquí, y aquí veréis que son 60 metros desde aquí el ancho que nos haya dicho, y luego 6.480 metros al 2%, y a partir de ahí, que es cuando ya está a 300 metros de alto, 8.520 metros, y hasta que mida 1.200. Si estuviera girando, sería hasta que midiera 1.800. Esto es el dibujo que refleja esto. Bien, terminamos con un resumen en el cual se ven las distintas superficies, y se ve cuando la aproximación es visual y cuando es instrumental según qué precisión tenga, y cuando son superficies, cuando son obligatorias o recomendadas, que fijaos que en visual y en no precisión son horizontal interna cónica. La horizontal externa no hemos hablado de ella, es una superficie que el anexo 14 y la norma española dice que en el caso de que haga falta por algún tipo de obstáculo, por alguna consideración, cuando se acaba la cónica se puede poner otra horizontal que se llama horizontal externa a esa altura. Pero vamos, esto solamente en el caso puntual de que se considere que hace falta. Fijaos que no es obligatoria. Luego tenemos la de transición y la de ascenso al despegue, y tenemos estas tres que en las aproximaciones de precisión son obligatorias en categoría 2 y 3 y recomendables en categoría 1. Bien, con esto terminamos este.